Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y continuando con el curso de macroeconomía, vamos a realizar ahora los contenidos de la semana número 5. Para esta semana vamos a revisar o a analizar algo sobre las finanzas, ahorro y la inversión. Vamos a analizar cómo funcionan estos mercados y qué lugar ocupan en la economía, a describir los flujos de fondos, de los mercados financieros, las decisiones, cómo interactúan relativas al ahorro, a la inversión, cómo influyen los gobiernos y cómo influyen los proyectos internacionales en estos mercados financieros. ¿Sí? Como son varios conceptos que vamos a abordar, vamos a primeramente abordar la parte número 1, lo que concierne a las finanzas, al ahorro, eh, en ciertos conceptos muy abstractos. Vamos a ir analizando en la parte número 2 ya un poco más a fondo lo que es el cálculo en los mercados en sí. Pero por ahora vamos a darle un abordaje sobre todo conceptual de estos contenidos que vamos a analizar. Así que esta va a ser la parte número 1. Continuamos. Instituciones y mercados financieros. Las instituciones y los mercados financieros que vamos a examinar a lo largo de este video juegan un rol crucial en la economía, ya que proporcionan los canales a través de los cuales fluye el ahorro para financiar la inversión en nuevo capital que permite el crecimiento económico. Cuando estemos analizando la economía de las instituciones y los mercados, vamos a hacer una distinción entre lo que es finanzas y dinero y de lo que es capital físico y capital financiero. Finanzas y dinero. Bueno, en la economía utilizamos el término finanzas para describir la actividad que consiste en suministrar fondos que sufragan los gastos de capital. El estudio de las finanzas se enfoca en cómo se obtienen y utilizan los recursos financieros. Las familias, cómo utilizan las familias estos recursos financieros y cómo utilizan las empresas estos recursos. De qué manera se enfrenta a los riesgos que surgen de esta actividad. Ahora, con el concepto de dinero, dinero es todo lo que utilizamos para pagar bienes y servicios y factores de producción, así como para realizar transacciones financieras. Cuando conversamos sobre el dinero, buscamos comprender cómo usan las familias y las empresas, qué tanto acopian o qué tanto guardan o ahorran el dinero, qué hacen los bancos para crear y manejarlo y cómo influye en la economía su monto acumulado. En la vida económica de los individuos y las empresas, las finanzas y el dinero están estrechamente relacionadas, y algunas de las principales instituciones financieras, como los bancos, ofrecen servicios financieros y monetarios por igual. Bueno, también vamos a establecer una distinción entre lo que es finanzas y dinero y al analizarlo de manera independiente. Vamos a comprender mejor nuestros mercados e instituciones financieras y monetarias. Ahora, en la parte de capital físico y capital financiero, los economistas distinguen que entre el capital físico y el capital financiero hay cierta diferencia conceptual y práctica, la cual definiremos de la siguiente manera. El capital físico se refiere a las herramientas, instrumentos, maquinarias, inmuebles y demás artículos que se han producido en el pasado que se usan hoy para producir bienes y servicios. Los inventarios de mercadería prima, los bienes semiterminados y los componentes forman parte del capital físico. Ahora, los fondos que las empresas utilizan para comprar capital físico se denominan capital financiero. Entonces, a lo largo de la función de producción agregada que ya analizamos, la cantidad de capital es fija. Un incremento en la cantidad de capital aumenta la posibilidad de producción y desplaza hacia arriba la función de producción agregada. Bien.
Continuando con las instituciones y mercados financieros, ahora vamos a revisar algo de capital e inversión. Capital e inversión y también hablar sobre lo que es riqueza y ahorro. Con respecto al capital y la inversión, la cantidad de capital se modifica debido a la inversión y a la depreciación. O sea, son los factores que influyen en la cantidad de capital. ¿Por qué? Bueno, la inversión incrementa la cantidad de capital, en cambio la depreciación la disminuye. Esto lo vamos a ver en un gráfico en la siguiente lámina, pero por ahora terminemos con la parte conceptual. La cantidad total gastada en nuevo capital se le conoce como inversión bruta. El cambio de valor del capital se denomina inversión neta cuando adquirimos nuevo capital. La inversión neta, ¿qué es igual o qué va a ser igual? Vamos a conceptualizarlo de tal forma de que sea igual a la inversión bruta menos la depreciación. ¿Sí? Ya vamos a aclarar un poco estos conceptos con una ilustración gráfica en la siguiente lámina. Terminemos con los conceptos. Ahora hablemos un poco de riqueza y ahorro. El valor de todas las posesiones de la gente es lo que conforman su riqueza. Lo que las personas poseen está relacionado con lo que ganan, pero son conceptos distintos. Las personas ganan un ingreso, que es la cantidad que recibe durante un periodo de tiempo dado, a cambio de suministrar los servicios de los recursos de su propiedad. El ahorro, en cambio, es la cantidad de ingreso que no se paga como contribución fiscal y que no se gasta en el consumo de bienes y servicios. El ahorro incrementa la riqueza, claro está, y esta aumenta también cuando se eleva el valor de mercado de los activos, es decir, cuando existe ganancia de capital, o es a lo que llamamos ganancia de capital. Pero sin embargo, disminuye cuando el valor de mercado de los activos se reduce. Ahí incurrimos en lo que es pérdida de capital. ¿Ok? Les había mencionado, para aclarar un poco del tema del capital e inversión, analicemos la siguiente gráfica. Entonces, tenemos capital en miles de dólares de 10, 20, 30, 40 mil dólares y tenemos el tiempo, una línea de tiempo que vamos a simplificar a un año para efectos del ejemplo. Entonces, si tenemos esos datos, decimos que el 1 de enero una compañía, una empresa cualquiera, tenía una maquinaria por valor de 30 mil dólares. Ese era su capital inicial. ¿Sí? A lo largo del 2012, el valor de mercado de la maquinaria de esta empresa se redujo a 67%. Vamos a ir señalando estos valores de este gráfico con datos numéricos. Entonces, repetimos, el capital inicial en el 1 de enero era de 30 mil y durante el 2012 se redujo a 37%, se redujo a 20 mil dólares. Tras esta depreciación, la máquina de esta empresa se evaluó en 10 mil dólares. Ahora, durante el 2012 también, esta empresa adquirió o gastó 30 mil dólares en equipo nuevo. Esta cantidad es la inversión bruta de la empresa. Pues, para el 31 de diciembre del 2012, la empresa tenía un capital valuado en 40 mil dólares. Así que su capital había aumentado o se había incrementado en 10 mil. ¿Por qué? Porque hay que considerar el efecto también de la depreciación que ocurrió durante este periodo. ¿Listo? Entonces quedamos que al final no se le puede sumar todo el capital que adquirió, sino que también hay que considerar cuál es la disminución, cuál es el efecto de la depreciación que va disminuyendo, que va mermando el capital en el tiempo. ¿Sí? Si dijimos que el capital era conformado por maquinarias, pues obviamente estas con el paso del tiempo, con el uso, con las horas producidas, etcétera, van depreciando la maquinaria y van haciendo que su valor se vaya reduciendo a medida que se le va dando uso. Listo. Ahora conversemos un poco sobre los mercados de capital financiero. Los mercados de capital financiero
podemos mencionar que se basan en el ahorro. Es decir, el ahorro es la fuente de los fondos que se utilizan para financiar la inversión. Si no existiera ahorro, no hubieran recursos en el mercado para poder para poder fomentar las inversiones que requieren las empresas, que requieren el, el sector industrial, etcétera, ¿no? Y esos fondos son ofertados y demandados en tres tipos principales de mercados financieros: el mercado de crédito, el mercado de bonos y los mercados accionarios. Conversemos un poco sobre cada uno de estos. El mercado de crédito. El mercado de crédito, frecuentemente las empresas necesitan financiarse en el corto plazo y para adquirir inventarios o para ampliar créditos que ofrecen a sus clientes necesitan de un mercado de crédito. Para poder ofrecer estos servicios, en ocasiones recurren o obtienen dicho financiamiento en forma de préstamos otorgados por un banco. Por su parte, las familias suelen requerir financiamiento para adquirir artículos de consumo, ¿no? de consumo a largo plazo, como por ejemplo automóviles, algún mobiliario o algún electrodoméstico. ¿Sí? Este financiamiento también proviene de un préstamo bancario y muchas veces son concedidos mediante lo que usamos, lo que damos uso, que es las tarjetas de crédito. Entonces ahí comienza a iniciar su rol en lo que es el tema del mercado de crédito. ¿Sí? Las familias obtienen financiamiento para la compra de nuevos inmuebles. Por lo general estos fondos se conducen, cuando es un domicilio, se conducen a través de lo que se llaman las hipotecas, ¿sí? Que es un contrato legal que otorga la propiedad del inmueble al prestamista, si es que este prestatario cumple con todos los pagos, ¿no? Si los incumple, pues habrán cláusulas de pagos de intereses, de liquidación de préstamo, etc. Bien, ahora el mercado de bonos. Cuando algún negocio expande o quiere expandir su línea de producción, cuando quiere expandir su número de sucursales, etcétera, o sea, cuando quiere incurrir en un nuevo mercado, obtiene el financiamiento que necesita, pudiendo tomar como estrategia la venta de bonos. ¿Un bono qué es? Bueno, un bono es una promesa de pago. Por concepto, es un documento financiero que significa deuda a quien los emite porque en algún momento requirió liquidez. Entonces los bonos emitidos por las empresas y los gobiernos se comercializan en los mercados de los bonos. Ahora, los mercados accionarios. Bien, los mercados accionarios por su parte eh, es, es, eh, se basa en la emisión de acciones. Entonces, a diferencia de los bonos que representan una deuda, el mercado anterior que revisamos, el mercado accionario, por concepto, las acciones, sean estas preferentes u ordinarias, representan la propiedad de una parte de la empresa, ¿sí? Por lo que el rendimiento de estos documentos financieros o de estas obligaciones financieras llamadas acciones van a estar siempre ligadas al rendimiento que obtenga el negocio durante un periodo determinado. De tal forma que los accionistas van a estar siempre supeditados al proceder o a los resultados del negocio, de la empresa, de la industria, de la compañía en sí, para poder requerir el pago de un dividendo que estuviera establecido. Obviamente, por conceptos, los accionistas preferenciales tienen un dividendo previamente calculado, a diferencia de los accionistas ordinarios que siempre van a estar en relación a cuáles son los resultados del negocio durante ese tiempo, durante ese periodo. ¿Sí? Ahora conversemos un poco las instituciones financieras. Bueno,
Los mercados financieros son altamente competitivos debido al rol que juegan en ellos las instituciones financieras. Una institución financiera es una empresa que opera en ambos lados de los mercados de capitales financieros. A veces funcionan como prestatarios en un mercado y en otras como prestamistas, ¿sí? Las principales instituciones financieras que vamos a abordar en este momento serán los bancos comerciales, los prestamistas hipotecarios, los fondos de pensiones y las compañías de seguro. Los bancos comerciales. Bien, los bancos comerciales son instituciones financieras que aceptan depósitos, que ofrecen pago de servicios y otorgan créditos a empresas e individuos. Las empresas que podemos estar utilizando nosotros para realizar transacciones bancarias y que nos dan, por ejemplo, nos facilitan nuestra tarjeta de crédito. Es un banco comercial. Entonces, estas instituciones juegan un papel muy relevante en el sistema monetario. Eh, También los bancos comerciales se reconocen como aquellas empresas que pueden estar proporcionando las hipotecas, inclusive no solamente para las familias, sino también para los bancos en sí. El conjunto en bonos respaldados por hipotecas que se emiten y que se venden en un mercado de bonos, como hablamos en la lámina anterior. Bien. Ahora, los préstamos hipotecarios son respaldados por muchas veces por los gobiernos. Entonces el gobierno puede estar respaldando una serie de emisiones de Estado, de bonos, perdón, porque requirieron de liquidez, entonces los emiten. Muchas veces el consumidor final no es una persona natural, sino que puede ser también inclusive un banco, alguien que vea una oportunidad de negocio, o más bien vea la seguridad, puesto que se supone, en teoría, de que algún bono de gobierno, especialmente en Estados Unidos, ¿no? La emisión de bonos se considera cero riesgo porque sus obligaciones siempre han sido canceladas en el tiempo que se estipula. Bien. Ahora, en los fondos de pensiones son instituciones financieras que emplean la compra de bonos y acciones. ¿Para qué? Para contribuir con un fondo, para estructurar un fondo para el retiro que ocurre en los trabajadores de una empresa. Entonces, los bonos respaldados por hipotecas están entre los activos de estos fondos de pensiones. Algunos fondos de pensiones llegan a ser muy grandes y juegan un rol activo en las empresas de las cuales muchas personas son accionistas, ¿no? Ahora, las compañías de seguro. Las compañías de seguros permiten que tanto las empresas como las familias puedan afrontar un riesgo que puede ocurrir, ¿no? Accidentes, robos, incendios, enfermedades, cualquier tipo de desgracia que se pueda contemplar dentro de un contrato, dentro de una lista de cláusulas que conllevan a la ejecución de un, de un seguro, de la retribución de un bien el cual ha sido asegurado. Y cuando digo de un bien, no solamente me refiero a herramientas, a maquinarias, a equipos, no, también sabemos de antemano que el tema de las compañías de seguros de vida también juegan un rol muy importante, en donde las empresas y las familias en sí ubican recursos con el fin de proteger sus su vida, básicamente lo que puede ocurrirle a la misma y a su familia, por ende, ¿no? Entonces las compañías de seguros son las que permiten afrontar esto que es una posibilidad de que ocurra debido al estilo de vida, a la calidad de vida que tenga una persona o al sector en donde se desempeñe
una industria. Dependiendo de eso, los costos de los seguros van a ser más o menos. Eso va a depender siempre de el tipo de riesgo que se esté asegurando. Bien, listo. Valores netos en las instituciones financieras. A ver, en el caso de las instituciones financieras, el valor neto es el valor de mercado de lo que prestan, menos el valor de mercado de los créditos en que han incurrido. ¿Sí? Entonces, si el valor neto del cual estábamos hablando es positivo, la institución es solvente. Pero si es negativo, la institución es insolvente y debe declararse en quiebra porque no puede cumplir con esos compromisos. ¿La pérdida sobre quién va a recaer? Bueno, obviamente sobre los propietarios de una institución financiera eh, insolvente, ¿no? Son lo que ya conversamos, por lo general son los accionistas. Las instituciones financieras hacen préstamos y también los reciben, así que están expuestas al riesgo de que su valor neto se vuelva negativo en cualquier momento. Por eso se limita, o más bien para tratar de disminuir un poco ese riesgo, las empresas están obligadas o están sujetas a ciertas regulaciones y una cantidad mínima de sus préstamos tiene que estar siempre respaldada por su valor neto, de tal forma que la institución financiera no recaiga en una insolvencia. Bien, hay ocasiones en que algunas instituciones financieras se solventan pero carecen de liquidez. Es decir, una empresa no tiene liquidez si ha concedido créditos en el largo plazo con fondos prestados y que de repente, en un momento a otro, enfrenta o tiene que enfrentar una súbita demanda de pagos que supera su efectivo disponible. En ese momento estaría careciendo de liquidez. Es decir, te estaría entrando en una falta de liquidez debido a esa situación que les estaba ejemplificando. En, en épocas normales, una institución financiera con falta de liquidez puede pedir un préstamo a otra institución financiera para hacer frente a esa demanda. Sin embargo, si todas las instituciones financieras tienen poco dinero disponible, el mercado de préstamos entre entidades financieras también puede agotarse, también puede sufrir falta de liquidez. Bien, para hablar de temas de liquidez basta recordar los problemas de las crisis financieras del 2007-2008, en donde estas instituciones financieras sufrieron la falta de recursos para cumplir con sus obligaciones, más allá acompañado de la incertidumbre que provocó el retiro de los ahorros de las personas y bien sabemos que lo que más preocupa a una institución financiera, a un banco como tal, en un mercado, son los rumores. Esos rumores que pueden hacer que las personas de forma o de manera masiva retiren su dinero del banco, lo cual podría crearle una grave crisis a esta institución. Bien, entonces los bancos se cuidan mucho el tema de los rumores, para eso ofrecen al mercado grandes estructuras, lo cual asemeja una sólida estructura financiera, ¿sí? Y lo cual permite de que se eviten este tema de rumores o que aquellos rumores que existen en el mercado, que siempre los hay, no tengan mucho impacto en la credibilidad del banco ante sus clientes. ¿Ok? Bien. Interés y precios de los activos. Bien, generalmente los accionistas, los bonos, los títulos de corto plazo y los créditos se denominan activos financieros. ¿Sí? La tasa de interés sobre un activo financiero es el interés recibido, expresado como porcentaje al precio del activo. Como la tasa de interés es un porcentaje del precio de un activo, si éste se eleva, la tasa de interés se reduce. ¿Por qué expreso una relación inversa?
Bueno, básicamente porque el precio es una relación inversa, porque si el precio del activo disminuye mientras el resto de los factores permanece sin cambio, la tasa de interés se incrementa. ¿Cómo podemos expresar esta relación? ¿Cómo podemos entender por qué el precio de un activo y la tasa de interés son relativamente inversos? Bueno, consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a comprenderlo mejor con el siguiente ejemplo. Tenemos una empresa que emite bonos en los cuales se prometen pagar a su comprador, a su tenedor, $5 por año. Ahora, la pregunta será, ¿cuál es la tasa de rendimiento? Es decir, ¿cuál es la tasa de interés de este bono? La respuesta siempre va a ser que depende del precio del activo, ¿sí? Por ejemplo, evaluemos un primer escenario. Calculemos un primer escenario. Si el bono puede comprarse por $50, la tasa de interés ¿de cuánto sería? Bueno, si prometo yo, como dice el ejemplo, cancelar $5 por año al tenedor, eso lo divido para el valor del activo, y como es una tasa, lo multiplico por 100, lo cual me da resultado que el interés sería del 10% al año. Pero ahora, ¿qué pasa si el precio, el precio del activo como tal en el mercado sufre un cambio? Digamos que aumenta su valor, ¿sí? Para, para efectos del ejemplo, digamos que aumentó a $200. Entonces, el, el valor que se promete pagar, que es de $5, ahora se va a dividir para 200 y no para los 50. ¿Por qué? Porque el precio del activo aumentó, lo cual nos da un resultado de 2.5. Entonces aquí se aclara muy fácilmente por qué poseen una relación inversa. Por qué cuando el activo tiene un mayor valor, su tasa de interés es más baja, ¿sí? Ahí está expresado claramente por qué esa relación es inversa. Esta relación significa que el precio de un activo y la tasa de interés sobre el mismo se determinan simultáneamente. Uno está implícito en el otro, ¿sí? Por otro lado, esta relación significa también que si la tasa de interés sobre el activo aumenta, el precio del mismo se reduce. Las deudas se vuelven más difíciles de pagar y el valor neto de las instituciones financieras baja. La insolvencia podría surgir de un momento a otro, algo inesperado, un gran aumento de la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, aquí ya vimos cuál es la relación inversa que posee la tasa de interés y los precios del activo. Todo porque el activo cambió de precio, porque aumentó su precio, ¿sí? Entonces, al aumentar su precio, reduce la tasa de interés. Bien. Para evaluar los conceptos que hemos descrito hasta el momento, vamos a realizar 4 preguntas teóricas, relativamente teóricas, y con ciertos grados de estructuración numérica o de creación de gráficos que permitan entender o comprender un poco más esos conceptos. Distinciones entre capital físico financiero, diferencia entre inversión bruta e inversión neta, cuáles son los tipos de mercado que hemos analizado en este vídeo, y la relación entre el precio de un activo financiero y su tasa de interés, que fue lo último que hemos conversado, ¿sí? Entonces, en la siguiente parte del contenido, vamos a aprender cómo se determinan los precios y las tasas de interés en los mercados financieros, pero eso lo veremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.